¿Cómo está, compatriota? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la escoba punto social. ¿A usted le extraña que La Nación, que CR Hoy, que Teletica no publiquen nada del mega fraude fiscal que ayer fue informado por el ministro de Hacienda y el director de Tributación Directa? ¿A usted le sorprende que la prensa canalla guarde silencio por el fraude cometido en las empresas de Lalo Baruch, el principal accionista de CR Hoy y el dueño de un tercio o no sé cuánto del Banco BCT y sus subsidiarias? Usted observó ayer la clase de fraude de miles de millones de colones que con una maniobra entre sociedades de papel, Baruch y su grupo, oiga bien, Baruch, no se esconda de su inconfundible cara, usted y su grupo defraudaron al fisco. Pero no es la primera vez, Baruch, que usted hace esas sinvergüenzadas. Ya tiene decenios de andar en esas. ¿Por qué La Nación, Teletica y CR Hoy ocultan y guardan silencio criminal frente a uno de estos o frente a uno de los más grandes crímenes que se han conocido en Costa Rica? Porque son la prensa canalla, porque son las mismas zorras de la misma cueva, porque se atrapan entre ellos, porque sus dueños se les hace achí que los pesquen en otro fraude fiscal. Por eso no dicen nada. Pero vea los sinvergüenzas, pervertidos y canallas que son, que le dedicaron páginas y páginas y páginas, horas y horas y horas de video, de cámara y de parlante a un pinche troll que desapareció. Pero yo quisiera saber qué hubieran hecho los periodistas canallas de la prensa canalla si ese fraude fiscal hubiese sido cometido por algunos de sus blancos mediáticos, de sus enemigos o alguien vinculado al gobierno. Se reventarían las pantallas de los televisores, se reventarían las pantallas de la radio, estarían llenas de tinta y odio las páginas de ese pasquín, pero como es CR Hoy, BCT Baruch, silencio criminal. Vámonos para atrás un poquitico en la historia. Para resumir esta larga trayectoria de hipocresía, avaricia y canalladas de La Nación, Teletica y CR Hoy. Vamos al primer fraude fiscal que quiero recordarles, y pueden ver más datos en el perfil de este sitio en Facebook y en www.laescobasocial.net. Resulta que Teletica fue pegada al techo por el Ministerio de Hacienda en el 2014. ¿Y quién denuncia que Teletica está negociando con el Ministerio Público y la Procuraduría para pagar la torta? Muérase de risa. CR Hoy
cuando tenía a Silvia Ulloa de directora, a la que echó Baruch el año pasado o hace 2 años, y estaba enchiladísima con Telenoticias. Entonces los tenía pero a trompada limpia. Después vinieron los pactos entre Lalo Baruch, René Picado, Nacho Santos, Lico Jiménez, Pedrito Abreu Jiménez y, por supuesto, la gente de los medios chiquitillos que no hacen nada del otro mundo en estos casos. Por supuesto que están plegados a la gran prensa canalla. ¿Qué fue lo que pasó? El 28 de abril del 2014, CR Hoy hace un escandalazo sobre el fraude fiscal de la familia Picado, inclusive exponiendo a una señora adulta mayor. Bueno, es que Lalón Baruch en su cámara de tortura de CR Hoy no respeta nada. Se refiere CR Hoy en esa nota de abril del 2014 al expediente 08-0005-618-PE, donde ya queda claro que el 23 de diciembre del 2016, vean qué curioso, estamos hablando de un fraude fiscal del 2004 y 2005, 11 años después no le queda más a Teletica que pagar, oiga la platilla, que es un menudo para esa gente, 2.277 millones de colones y un campo pagado, hincados pidiendo perdón ante tributación directa. Hay un escandalazo también porque había un procurador, sobrino de un finado presidente de la Corte, al que le estaban echando un montón de pajaritos de colores porque quería ser magistrado, no sé qué, como el tío, y lo pescaron haciendo cosillas raras. Aquel escándalo fue de película. Pero allí Teletica tuvo que pagar 2.277 millones de fraude fiscal. Le tienen pánico a la tributación directa, por eso fueron las alianzas que tenía René Picado, Nacho Santos, Teletica, con los gobiernuchos del PAC, el del Cachetón Solís y el de Carlos Alvarado, que además los nutría con millones de millones, cientos de millones en anuncios estúpidos del Estado. Ahora vamos a las sinvergüenzadas tributarias de la nación. Empecemos por la primera. ¿Saben de qué año fue? 1997. Resulta que en una sentencia del juzgado contencioso administrativo de las 8 horas del 18 de agosto de 1997, en el expediente 85-00-2007-177-CA, en un juicio ordinario de lesividad del Banco Central de Costa Rica contra la Nación, y adivinen quién, Leonel Baruch Goldberg y 7 directivos del Banco Central. La Nación fue condenada a pagar 2.509 millones de colones por el chorizo que había hecho con el diferencial cambiario, con la complicidad de Leonel Baruch y 7 directivos más del Banco Central. Al final
del gobierno de Rodrigo Carazo, donde se habían llevado a Baruch, siempre de la unidad, como directivo, siendo un carajillo del Banco Central, cuando ya empezaba con el BCT, que será motivo de otra escoba para que vean las cosas que hacían, como por ejemplo con el Zuca y con Cope Montecillos. Pero bueno, Baruch se salvó porque se acogió a la caducidad y no lo condenaron porque había pasado mucho tiempo. Vean que el gobierno de Carazo es del 78 al 82, aclaro, esto ya se da en el gobierno de Monge en el 82-86. Allí todavía estaba Baruch en la junta directiva. Vean qué interesante. Vamos a ver, esa sentencia es demoledora. Un chorizo con unas rotativas. Los buchones de la prensa canalla pidieron dólares baratos al Banco Central, le lavaron el coco a los directivos y se los dieron. Y un juez les ordenó pagar el diferencial cambiario. Piquillo de 2.509 millones de colones. ¿Y usted cree que ellos aprendieron? La nación. La nación es lo peor que ha habido en la historia de este país. Por dicha que están a punto de desaparecer. Pues resulta que el semanario Universidad, en su edición del 14 de diciembre del 2016, pega al techo a la nación. Pero vean qué curioso lo que pasa. Este es un caso donde Fernán Vargas Romuser, entonces vicepresidente del Grupo Nación, aceptó pagar, aceptó, dice el semanario, pagar 502 millones de colones por un fraude fiscal de una empresa Orox S.A. de la gente de la nación. El expediente de este caso expediente criminal, fue el 15-1-618-P. La nación hizo esta sinvergüenzada tributaria cuando fue representada por Manuelico Jiménez Echeverría, casado con la hermana de Nuria Marín Raventós, Gabriela Marín Raventós, la dueña del Juchitril que nadie le volvió a alquilar, edificio Rofas. Entre paréntesis, por eso el odio con los bomberos, con la ministra de Salud. Cierro paréntesis. ¿Qué hicieron aquí? Otra vez aquella rotativa de la torta de los dólares de los 80s y 90s aparece en escena. Entonces Manuelico y su primo hermano Carlos González Jiménez, Chucheca, Caviar, Camarón, no sé cómo le dicen, hacen un trinquete con una sociedad de papel de Belice denominada Capital Leasing Corp. Y la sociedad panameña Orox S.A., vinculada al escandalazo de los Panama Papers. Aquí lo bonito es que después de que Laura Chinchilla había sido incubada politiqueramente en La Nación desde 1994 hasta el 2010 y más, que es presidenta, se emberrincha con la prensa canalla de Llorente, les tira un decreto
impide que se concilien los casos de fraude fiscal. Y Manuel Lico estuvo en alitas de cucaracha de caer en el bote. Pero vino el Cachetón Solís, se dio uno de los más misteriosos capítulos de las elecciones costarricenses, cuando en la casa de Toñoño Álvarez y Muria Marín, con Ignacio Santos, con González de la Nación, Armando, con Johnny Araya y no sabemos cuáles otros personajes, agarraron a Johnny del pescuezo y lo hicieron renunciar a su candidatura en la segunda ronda. ¿Con qué lo apretarían? Y por supuesto, ahí el ara de esa inmolación fue el palacio de Toñoño Álvarez y Muria Marín. Toñoño ya calculando su candidatura para el 2018, donde volvió a fracasar como ha fracasado políticamente siempre, excepto cuando lo ponen ahí de diputado escogido a dedo por San José, como pusieron a su hija Andrea. ¿Cuál bronca? Bueno, por esa torta de Orax Panama Paper, la nación tuvo que pagar 502 millones de colones y publicar en otro de sus pasquines, La Teja, un campo pagado de Orax S.A. el 26 de noviembre del 2016. Ahora entiende mejor, compatriota, por qué la prensa canalla guarda silencio con el megacaso de defraudación fiscal de 10.000, 11.000, 12.000, 1.000 millones más o 1.000 millones menos para estas gentes son, repito, un menudillo. Silencio, pánico. ¿Por qué? Porque los tres grandes medios de la prensa canalla ahora tienen una silla en el bar de las canalladas tributarias, los tres sentaditos. Claro, Baruch les ganó a todos juntos. Vamos a ver qué pasa. Estamos muy pendientes de esta investigación. ¿Será que Baruch va a alegar de nuevo la caducidad? Bueno, a propósito, hay otro señor que es diputado ahora, don Eliezer Feinsack, que también se acogió a una prescripción para salvarse de una torta cuando fue viceministro de Transportes. Pero hay algo muy interesante. Es que cómo es posible que Baruch haya sido el financista de las últimas dos campañas electorales, estando cuestionadas sus empresas. No se ponga resentido, Leonelito, sus empresas en un chorizo fiscal multimillonario. Y usted no le ha dado la gana decir nunca, ni al Tribunal Supremo de Elecciones le ha dado la gana exigirle de dónde vienen los miles de millones que usted invierte para financiar las campañas políticas de los partidos Liberación Nacional, PAC, Frente Amplio, su amigo Villaltica y su partido el PUSC. Les repito los números. Lalo Baruch en la campaña del 2018 con fondos oscuros. A propósito, Lalo, vendría de la defraudación fiscal. Coinciden, ¿verdad? Esas fechas con los movimientos que tuvo usted entre sus subsidiarias ticopanameñas. En la del 2018, Lalo Baruch, usted le giró al PLN 4.400 millones para la campaña.
al PUSC 3.375 millones y al PAC 2.200. Y usted, como buen incubador de huevos politiqueros, le tiró ahí un puchillo a Villalta, 300 millones. Eso fue en el 2018. ¿Se acuerda la campaña sucia y canalla que usted con Silvia Ulloa desató en mi contra? ¿Se acuerda cuando sus canallas periodistas presentaron una denuncia anónima armada por usted y Silvia Ulloa acusándome de fraude fiscal? Canallas. Hicieron un gran escándalo 15 días antes de las elecciones, señalándome como defraudador. Para usted, Lalo Baruch, el refrán de nuestro pueblo: el ladrón juzga por su condición. Fui sobreseído y usted logró que ahí en la Corte Profunda le salvaran a Silvia Ulloa, perdiera yo el caso y tuviera que devolverle 300.000 pesos de costas. Le van a quemar las manos esos pesillos. Pero usted se atrevió con su gentuza canalla a montarme un caso de defraudación fiscal cuando usted es el mago de esos fraudes, Baruch. Bueno, claro que esto no es nada nuevo. El silencio de la prensa canalla es una de las formas precisamente de ¿qué? De hacer periodismo canalla. He invertido más de 30 años de mis horas, digamos, de tranquilidad a estudiar a los canallas, a demostrar lo perversos, mentirosos y depravados que son. Por eso logré que a La Nación la condenaran cuando la dirigía Eduardo Ulibarri, junto con Chacón Chaverri y el exdirector de El Financiero, que lo echaron como a una gallina culeca en marzo, 8 de marzo del 2098. Fueron condenados a publicar en las primeras 10 páginas de La Nación la sentencia donde los apretaron por criminalmente mentirosos. Pero también en el 2015 publiqué este librito, Los torturadores mediáticos, donde señalo con puntos y comas las ruedas de la ahumada infamia, donde le quito la mascarilla hipócrita a la señora Rueda. Aquí están todos los datos de las cochinadas que ella y Toño el Retoño Jiménez Rueda hicieron. Pero también publico una separata de este otro libro, donde narro lo que hizo Janina Segnini y también describo con citas claras cuando Janina Segnini, borracha y orinada en un concierto de YouTube en Tampa, Florida, fue detenida por la policía. Esa canalla que publicó en 1995 en La Nación la lista de todos los carros de los agentes encubiertos de la policía antidrogas con número de placa, color y marca. Canalla, perversa, antiperiodista, el mismo Eduardo René Ulibarri, al que ahora, paréntesis, Villalta y sus chancletudos del Frente Amplio le quieren pasar una ley para que le borren la condena por injurias por la prensa que yo logré obtener en contra de él. Cierro paréntesis. Aquí queda claro esa otra canallada. Y por si usted quiere,
también tener claro que las canalladas y las mentiras no quedan ahí, pues aquí está mi otro libro, loscanallas.info, donde usted podrá leer con lujo de detalles cada una de las cochinadas que hicieron Armando González, el tal Murillo del Seminario Universidad, y qué decir de Nacho Santos y de otros personajes de la farándula de la prensa canalla. Bueno, vean qué curioso esto que han hecho, condenando al silencio una de las noticias más importantes de los últimos decenios del crimen nacional, simplemente que demuestran que son canallas, que son torturadores y que son, embusteros. Esa es la prencilla tercermundista y miserable que tiene Costa Rica. Pero usted, compatriota, ya sabe bien, muy bien, quiénes son los que mienten, quiénes son los que ocultan la verdad y quiénes son los que están chimados porque se les está acabando el chorizo. Buenas tardes, compatriotas.